Tenemos con nosotros a Daniel Madero, que es Country Manager de Sainero y que nos trae una ponencia titulada Mejorar la protección de la ciberseguridad en el ámbito sanitario. Daniel, cuando quieras, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un aplauso, por favor. Ahí, eso. Vale, muchas gracias. Sí, Daniel Madero de Sainero. Sainero somos una empresa de ciberseguridad especializada en el sector de la salud. Hoy vamos a tocar los temas empezando por los retos específicos a los que se enfrenta la sanidad, las características únicas que tiene este sector en términos de ciberseguridad y algunas de las herramientas que existen para mejorar la ciberseguridad en este entorno. Desgraciadamente, como muchos de vosotros sabéis, el sector sanitario es uno de los sectores más atacados del mundo. A esto se disparó encima en torno al COVID. Hoy en día hay un ataque en algún hospital en el mundo cada 7 minutos. España es el segundo país de Europa que sufre más ataques o intentos de ataque al sector sanitario. Y un dato que no está aquí, pero que os voy a contar también, es que desgraciadamente es muy rentable para los ciberdelincuentes. La mitad de los hospitales atacados han pagado el rescate por lo menos una vez. Y encima está el valor de los datos médicos, que también se ha comentado hoy, que al final de todo lo que hace esto es que es un target muy goloso para los ciberdelincuentes que en la mayoría de los casos se mueven por dinero. Este es un sector único. Esto no se parece a ningún otro vertical. A nivel de ciberseguridad, el entorno que tenemos aquí con este tipo de dispositivos conectados, que no los vamos a encontrar en ninguna otra industria, ni en finanzas, ni en hostelería, ni en transporte. En ningún otro lado tenemos este entorno. Dispositivos críticos de los cuales la salud o incluso la vida de un paciente depende del funcionamiento constante y correcto de estos dispositivos. Y es una industria que además sufre de otros retos, falta de recursos, protecciones un poco no a la altura de las últimas necesidades, ataques generalizados, como comentamos, y que tiene estas características únicas, que tiene unas características que van mucho más allá de lo que es TI en general. Y donde tenemos sistemas con protocolos únicos, donde tenemos que tener conocimientos muy específicos del sector para poder gestionar y proteger este tipo de sistemas. En la mayoría de los centros médicos tenemos un departamento de IT que tiene toda la parte de TI controlada con todos estos sistemas tradicionales de seguridad de TI, que están bastante bien y que son necesarios y deben estar ahí. Pero muchas veces hay toda esta otra parte que está un poco en la sombra, que está más o menos invisible y muchas veces no gestionable, que es todos estos dispositivos de electromedicina y otros dispositivos IoT que aún así están conectados a la red y que representan muchas veces más o menos la mitad del tráfico de la red del hospital. Entonces estamos hablando de sistemas cerrados que no podemos tocar, no podemos abrir esa caja, aunque sea un equipamiento médico que tiene un Windows antiguo dentro del sistema. El fabricante de ese equipamiento no me permite abrir ese sistema de resonancia magnética y cambiarle el Windows. Me va a decir que le compre uno nuevo por 3 millones de euros y que va a venir con un Windows más moderno. Entonces, esa es la realidad que tenemos, que no podemos, en la mayoría de los casos, intervenir en el propio dispositivo. Estamos hablando de sistemas que tienen protocolos propietarios, que no son estándares y que no cualquier sistema puede reconocer. No podemos instalar agentes en estos dispositivos. Y también son dispositivos que no podemos tomar el riesgo de sacarlos de funcionamiento ejerciendo cualquier tipo de actividad activa en la red. No podemos escanear activamente la red donde existen estos dispositivos porque los podemos interferir. Y aún así, lo que tenemos que hacer es detener esos ataques de ransomware que no sean necesariamente reconocidos por sistemas tradicionales. Aunque es cierto que muchas veces la puerta de entrada para un ransomware es el social engineering tradicional de toda la vida, pero una vez dentro en el primer dispositivo, en la gran mayoría de los casos en los hospitales,
se aprovecha de los equipos de electromedicina que muchas veces están conectados con plenas comunicaciones, mucho más allá de lo que realmente necesitan, para moverse lateralmente dentro de la red y de esa forma acceder a otros sistemas de la red. 88% de los casos se utilizan estos equipos para moverse dentro de la red. Luego estamos en el tema de los datos confidenciales, que tenemos que evitar y sin olvidar, obviamente, la seguridad del paciente. Entonces, vamos a hablar de dos niveles de seguridad. Primero está la parte preventiva, cómo hacemos que estemos menos expuestos a estos ataques. Y aquí hablamos de 3 pasos. El primer paso es descubrir todo lo que tenemos conectado. Y hay que descubrir esto con el máximo detalle posible, con la máxima precisión posible, para saber exactamente qué dispositivos tenemos y en qué medida tenemos riesgos en estos dispositivos. El siguiente paso es identificar y priorizar los riesgos. Vamos a ver que hay un gran número de riesgos, pero lo importante es saber cuáles de estos riesgos realmente son importantes. Entonces, aquí tenemos que contextualizar los riesgos en el entorno de la red para poder identificar dónde tenemos que actuar. Y tenemos prácticamente tres categorías de riesgos. Los riesgos que representan un peligro para el paciente, los riesgos que representan una posible fuga de datos confidenciales y los riesgos que representan el riesgo de que nos paren al hospital. Cada uno de esos son más o menos críticos y más o menos probables, y es ahí donde, combinando estos diferentes parámetros, vamos a sacar la prioridad, que es el contexto, que es lo importante para poder realmente actuar sobre esto. Y ahí pasa el último paso, que es mitigar esto. En algunos casos vamos a identificar que hay dispositivos que son actualizables o que tienen credenciales débiles y que se puede actuar sobre ello. En la mayoría de los casos vamos a identificar riesgos donde no podemos intervenir el equipo, pero podemos segmentar la red, hacer una microsegmentación para mitigar esa exposición que ese dispositivo está haciendo. Y es ahí donde, integrándonos con otros sistemas de red existentes, podemos ejecutar esas microsegmentaciones que diseñamos aquí. Y es importante de aquí poder ver qué mitigaciones tengo que hacer y ver el valor de la mejora de seguridad que cada una de estas me va a hacer, para que pueda yo empezar de arriba a abajo, no de abajo a arriba, y empezar con lo más crítico primero y trabajar hacia abajo. El segundo nivel de ciberseguridad aquí, como ya sabéis, en la ciberseguridad siempre hablamos de capas, siempre se puede poner una capa más. Entonces, una vez que hayamos minimizado la exposición de riesgos, eso no significa que vamos a tener 0 riesgos. Siempre va a haber una cierta posibilidad de que alguien logre entrar y logre intentar un ataque. Y eso es importante poder detectar de forma eficaz y poder actuar a tiempo para parar ese ataque. Aquí hay herramientas modernas que son justo el Detection and Response. Endpoint Detection and Response, Extended Detection and Response, Network Detection and Response. Y que todas estas cosas a veces, si ya he comprado LDR, ¿por qué tengo que preocuparme por algo más o no? Para simplificarlo un poco, cuando hablamos de Endpoint Detection, estamos hablando de una nueva generación de antivirus, por decirlo de alguna forma, en el que estamos instalando un agente en el dispositivo. Y cuando hablamos de un Extended DRR, estamos hablando de algo un poco más amplio, que también tiene cierta visibilidad en la red y que está dándole un contexto más elevado. Hay otra capa que es la parte de vigilar la red, vigilar el tráfico de la red y ver si hay una anomalía en este tráfico que pueda ser un inicio de un ataque. Gartner ha identificado una treintena de unos 30 proveedores de esta tecnología. Lo que pasa es que recordemos que aquí tenemos dispositivos de electromedicina que no son de TI. Entonces, para empezar, no podemos instalar agentes en estos, no podemos protegerlos con un EDR. Y algunos pocos que podríamos hacerlo, es muy cuestionable si es recomendable instalar un agente de este tipo en un dispositivo de electromedicina, pensando en el reciente ataque de CrowdStrike o el fallo que tuvieron.
Cuando hablamos de detección en red, para poder detectar algo de dispositivos que no son reconocibles, la posibilidad es muy limitada, porque vamos a ver el tráfico, pero no vamos a entender el tráfico. No vamos a poder contextualizar ese tráfico. Como mucho, vamos a poder detectar que ese tráfico proviene de un dispositivo de electromedicina, pero no vamos a saber de qué dispositivo de electromedicina es. Y por lo tanto, no vamos a poder evaluar, no vamos a poder eliminar una gran cantidad de falsos positivos que van a salir por eso, y no vamos a poder ser precisos a la hora de detectar una anomalía. Por ejemplo, si yo sé que es un equipo de resonancia magnética y que está comunicando con una IP que no tiene nada que ver con lo que debería ser una resonancia magnética, entonces tengo un contexto en el que puedo detectar una alarma de forma más específica. Y es ahí donde Synerio tiene una plataforma de detección y respuesta en red que está hecha para una red de hospital, que está hecha para entender esos protocolos y poder contextualizar ese tráfico para evitar los falsos positivos y ser más precisos a la hora de detectar posibles ataques. Os voy a dar un ejemplo de lo que esto puede significar. Una sospecha de un dispositivo que se ha detectado un tráfico anómala. Esto es un dispositivo médico. Y lo primero es ver un poco el detalle. En este caso está hablando con un host en China, que quizás no debería ser. Y a la hora de actuar sobre esto, entra un factor más. El operario, que esto probablemente suba a un SOC donde se integre, estoy viendo algo que puede ser peligroso, pero esto no es cualquier ordenador que puedo apagar, que puedo poner en cuarentena y bloquear. Lo que tengo que tener en cuenta es qué tipo de dispositivo médico es. Y si se trata de un dispositivo médico del cual, en caso de que haya un paciente conectado en este momento, puede ser peligroso apagarlo, tengo que ir a un manual de actuación de la industria para ver qué pasos tengo que seguir antes de actuar sobre este dispositivo, dado las características que tiene como dispositivo médico. Y de esa forma llegar al punto en el que puedo ejecutar esa orden a los equipos de red para que desconecten a ese dispositivo si es que aplica. En resumen, todos aquí sabemos de todos los sistemas tradicionales que se hacen para lo que es la informática tradicional. Son muchos sistemas, lleva mucho tiempo, son sistemas maduros, hay nuevas tecnologías también continuamente, y todo esto es necesario y debe estar ahí, pero no es suficiente en un entorno de sanidad. Tenemos que prestar atención a toda la parte de dispositivos no tradicionales de TI, que por sí solos están conectados. El primer paso es tener una visibilidad precisa de esos dispositivos, esa visualidad que es extendible a los dispositivos de IT para tener todo en un panel único de visión, y a partir de ahí identificar los riesgos priorizados para poder actuar sobre estos dispositivos y disminuir esa área de posibles ataques. Y como posibilidad de poner una capa adicional a esa seguridad es añadir esa capa que no puedo hacer a nivel de dispositivo. No puedo instalar un agente, pero sí puedo vigilar el tráfico de la red, identificar tráfico que sea sospechoso en este contexto. Pues eso es un poco el pitch corto que quería dar sobre estas posibilidades que existen para ese tipo de desafíos en este entorno. Gracias.